Hola de nuevo a todos y bienvenidos, un día más, a vuestro refugio predilecto para el jugoso cotilleo, el drama escalofriante y las adictivas telenovelas turcas. Aquí me tenéis, su cronista estrella, con la última bomba directamente importada desde el corazón palpitante de Estambul. Abrid bien los oídos porque hoy vamos a destripar una ruptura que no solo ha hecho temblar los cimientos de la farándula turca, sino que amenaza con desencadenar un auténtico tsunami de consecuencias. Preparaos porque esto viene con una carga explosiva de acusaciones veladas, dardos envenenados e inevitablemente, lo que tiene toda la pinta de ser una guerra abierta y sin cuartel. Para que no os perdáis en el laberinto de relaciones y nombres, dejadme que os ponga al día con el contexto. Halil y Esla, dos titanes cuyos nombres resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco, han puesto fin a su relación. Y ojo, no ha sido una separación pacífica y civilizada, precisamente. Estamos hablando de una ruptura cargada de rencor, resentimiento y posiblemente, algún que otro secreto inconfesable. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en la piscina del chisme más jugoso y escandaloso, permitidme recordaros lo fundamental: suscribiros al canal. Aquí en este rincón digital encontraréis todas las noticias de última hora, los análisis más profundos y las exclusivas más jugosas sobre vuestras series turcas favoritas, así como los entresijos de la vida de las celebridades que os roban el sueño. Así que si no queréis perderos ni un solo detalle de este apasionante universo, ya sabéis lo que toca: dadle al botón de suscripción y activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, con las formalidades cumplidas, adentrémonos en el meollo del asunto. Halil, el galán de telenovelas que ha conquistado corazones a lo largo y ancho de Latinoamérica con su sonrisa irresistible y sus ojos penetrantes, y Esla, la talentosa actriz conocida por su papel estelar en aquella serie que nos mantuvo pegados a la pantalla noche tras noche, eran, sin duda alguna, la pareja del momento. Su romance era público, notorio y ostentoso, con apariciones constantes en las portadas de las revistas del corazón y deslumbrantes paseos por las alfombras rojas más prestigiosas. Todos, absolutamente todos, pensábamos que esta relación era tan sólida como una roca milenaria, que estaban destinados a envejecer juntos, rodeados de nietos y recuerdos felices. Pero como suele ocurrir en el fascinante y a menudo engañoso mundo del espectáculo, las apariencias, una vez más, nos han jugado una mala pasada. Los primeros susurros de crisis, como pequeñas ondas expansivas, empezaron a circular tímidamente hace apenas unas semanas. Al principio eran solo rumores vagos y dispersos, susurros apenas audibles en los corrillos del mundo del espectáculo, como un secreto a voces que nadie se atrevía a confirmar. Se decía que habían protagonizado una fuerte discusión en un restaurante de lujo, que se habían dejado de seguir mutuamente en las redes sociales, pequeñas pistas que al unirse, apuntaban inexorablemente a lo inevitable, el final de su cuento de hadas. Y finalmente la confirmación llegó como un jarro de agua fría en una tórrida tarde de verano. A través de un comunicado conjunto cuidadosamente redactado, ambos anunciaron, con una frialdad glacial, su separación. Un comunicado breve, formal, impersonal y, sobre todo, terriblemente ambiguo. En ese comunicado, que parecía calcado de cualquier otra ruptura de famosos, declaraban que la decisión había sido de mutuo acuerdo, que seguían sintiendo un profundo respeto y cariño el uno por el otro y que, por favor, esperaban que los medios de comunicación, tan ávidos de carnaza, respetaran su privacidad en este momento tan difícil y delicado. La típica declaración políticamente correcta que leemos en todas y cada una de las rupturas de celebridades. Pero, queridos amigos, aquí es donde la historia da un giro inesperado y se pone realmente interesante. Porque tras esa fachada de aparente cordialidad y madurez, se esconde una verdadera guerra fría, un campo de batalla minado de rencores y resentimientos. Las primeras grietas en la versión oficial, como finas hebras de una tela a punto de romperse, comenzaron a aparecer a través de fuentes cercanas a la pareja, esas gargantas profundas que siempre están dispuestas a revelar los secretos más oscuros a cambio de un minuto de fama. Un supuesto amigo íntimo de Halil, cuyo nombre no trascendió, filtró a la prensa sensacionalista que la ruptura no había sido tan amistosa y consensuada como se pretendía hacer creer. Según esta fuente anónima, Esla habría tomado la decisión unilateral de poner fin a la relación de forma abrupta e inesperada y, al parecer, Halil no se lo habría tomado nada bien. Al contrario, habría reaccionado con furia, incredulidad y un profundo sentimiento de traición. Poco después, como una réplica sísmica, apareció otra fuente, esta vez supuestamente cercana a Esla, que contradijo frontalmente la versión anterior.
Según esta persona, cuya identidad también se mantuvo en secreto, Alil era una persona extremadamente controladora, posesiva y celosa, y Esla se habría sentido cada vez más asfixiada y oprimida en la relación. Al parecer, Alil le habría prohibido a Esla aceptar ciertos papeles en telenovelas y películas que consideraba demasiado comprometidos o atrevidos, lo que habría generado tensiones constantes e irreconciliables entre ellos. Pero la cosa no quedó ahí. La verdadera bomba, la que hizo saltar por los aires todas las especulaciones, explotó cuando empezaron a aparecer indirectas sutiles, pero devastadoras, en las redes sociales de ambos. Esla, como una moderna Ofelia, publicó una enigmática fotografía en su cuenta de Instagram con una frase inspiradora sobre la importancia de ser valiente y liberarse de las cadenas que nos atan. Muchos interpretaron esto como una clara y contundente referencia a su tóxica relación con Alil. Por su parte, Alil, en un movimiento calculado y vengativo, compartió en su perfil de Spotify una desgarradora canción sobre el desamor, la traición y el engaño, lo que muchos vieron como una acusación directa y sin ambajes hacia Esla. Y ahora, señoras y señores, el plato fuerte, la madre del cordero, el escándalo que lo cambiará todo, han aparecido rumores de infidelidad. Sí, habéis leído bien. Al parecer, Alil habría sido visto en actitud cariñosa, podríamos decir incluso íntima, con otra actriz en una fiesta exclusiva organizada por un famoso productor de televisión. Esta noticia, como un virus imparable, ha corrido como la pólvora por las redes sociales, desatando una ola de indignación y furia entre los fans incondicionales de Esla. Muchos están pidiendo a Alil, a través de las redes, que dé la cara y explique lo sucedido, que aclare si los rumores son ciertos o si, por el contrario, se trata de una campaña de desprestigio orquestada por sus enemigos. Por supuesto, como era de esperar, ninguno de los dos protagonistas ha confirmado ni desmentido oficialmente estos explosivos rumores. Pero el silencio en este caso parece que otorga, que confirma tácitamente las sospechas. Y es que si la historia de la infidelidad es cierta, entenderíamos mucho mejor la supuesta guerra declarada entre Alil y Esla, la frialdad glacial de sus comunicados y los dardos envenenados que se lanzan a través de las redes sociales. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Quién dice la verdad y quién miente descaradamente? Pues, como suele ocurrir en estos complejos y turbios casos, la verdad probablemente esté en un punto intermedio, en un terreno pantanoso donde la realidad se mezcla con la ficción y los hechos se confunden con las interpretaciones. Es muy posible que ambos tengan parte de razón y que la ruptura haya sido el resultado inevitable de una combinación explosiva de factores: celos enfermizos, control asfixiante, infidelidades reales o imaginarias. Lo que sí está meridianamente claro es que la relación entre Alil y Esla ha terminado de la peor manera posible, con reproches, acusaciones y un profundo resentimiento. Y que a pesar de los desesperados intentos por mantener una imagen pública de cordialidad y profesionalismo, la realidad es que existe una tensión palpable y un rencor latente entre ellos, como una bomba de relojería a punto de estallar. Ahora, la pregunta del millón que todos nos hacemos es, ¿cómo afectará esta mediática y escandalosa ruptura a sus respectivas carreras profesionales? Ambos son actores muy populares y cotizados, con numerosos proyectos en marcha. ¿Serán capaces de dejar a un lado sus diferencias personales, enterrar el hacha de guerra y seguir trabajando juntos en futuras producciones? ¿O esta ruptura marcará el principio del fin de su exitosa trayectoria profesional? Solo el implacable paso del tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos asegurar es que esta dramática historia aún tiene muchos capítulos por escribir, muchos giros inesperados que nos mantendrán pegados a la pantalla. Y que desde este vuestro canal favorito estaremos aquí para contároslo todo, para analizar cada detalle y para ofreceros las interpretaciones más jugosas y reveladoras. Y hablando de seguir de cerca todo lo que ocurre en el fascinante mundo del espectáculo turco, me gustaría recordaros, una vez más, que nos sigáis en nuestras redes sociales. Allí encontraréis contenido exclusivo, noticias de última hora, adelantos de vuestras series favoritas y mucho, mucho más. No os lo podéis perder. Pero volviendo a la ruptura de Alil y Esla, hay un aspecto que me parece especialmente interesante y que merece una reflexión más profunda. Y es cómo las redes sociales han cambiado radicalmente la forma en que vivimos y percibimos estas situaciones, cómo han transformado la dinámica de las rupturas de famosos. Antes, en la era pre-internet, las separaciones de celebridades eran algo mucho más privado, más contenido. Los medios de comunicación tradicionales tenían un papel mucho más importante en la difusión de la información, y los propios famosos tenían más control sobre lo que se publicaba y cómo se publicaba.
Ahora, con la omnipresencia de las redes sociales, todo es mucho más inmediato, transparente y, en ocasiones, caótico. Los propios famosos pueden compartir sus pensamientos, sus sentimientos y sus versiones de los hechos directamente con sus seguidores, sin necesidad de intermediarios ni filtros. Y los fans, por su parte, pueden acceder a información de primera mano y participar activamente en el debate, expresando sus opiniones y tomando partido por uno u otro bando. Esto, sin duda, tiene sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, permite a los fans conocer mejor a sus ídolos, sentirse más cerca de ellos y participar de una forma más activa en sus vidas. Por otro lado, también puede generar una mayor presión sobre los famosos, convertirlos en víctimas de juicios públicos y linchamientos virtuales y exponerlos a un escrutinio constante y despiadado. En el caso de Halil y Esla, las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión de los rumores, las acusaciones y las indirectas. Y han contribuido sin duda alguna a crear un ambiente de tensión y confrontación entre ambos, exacerbando sus diferencias y alimentando el fuego de la polémica. Pero al margen de todo esto, lo que me parece más importante es recordar que detrás de cada famoso, por muy deslumbrante que sea su imagen pública, hay una persona de carne y hueso con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Y que aunque nos guste seguir de cerca sus vidas y opinar sobre sus decisiones, debemos respetar su privacidad y no juzgarlos a la ligera. Porque al final, todos somos humanos y todos cometemos errores. Y todos merecemos una oportunidad para rehacer nuestras vidas, aprender de nuestros fallos y seguir adelante. Así que dejemos que Halil y Esla resuelvan sus problemas, sanen sus heridas y encuentren la felicidad por separado. Y sigamos disfrutando de su talento en la pantalla, de sus interpretaciones memorables y de su capacidad para transportarnos a mundos de ensueño. Y recordemos que más allá de los dramas y los chismes, lo que realmente importa es el trabajo, el esfuerzo y la pasión que cada uno pone en su profesión. En resumen, la ruptura de Halil y Esla ha sido una verdadera bomba de relojería en el mundo del espectáculo turco. Rumores de infidelidad, indirectas en redes sociales, acusaciones cruzadas y un comunicado oficial ambiguo han convertido esta separación en una verdadera guerra declarada. Una historia que sin duda, seguirá dando mucho que hablar en los próximos días y semanas. Permaneced atentos porque os mantendremos informados de cualquier novedad que surja en este culebrón de la vida real. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. No olvidéis dejar vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué opináis de toda esta situación? ¿Creéis que Halil y Esla podrán superar sus diferencias y llegar a un acuerdo? ¿Quién creéis que tiene la razón en este conflicto? Me encantaría leer vuestras opiniones y debatir sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, os invito a que le deis like a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares y por supuesto, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudaréis a seguir creando contenido para vosotros, a manteneros al día de las últimas novedades del mundo del espectáculo turco y a hacer crecer esta maravillosa comunidad. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.